Dios les bendiga a todos, es una bendición saludarles y seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Quiero orar siempre que me vean con este manto porque voy a orar, uso este manto para orar siempre. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque sé que tu palabra no volverá vacía. Y hoy enviaré esta palabra, Señor, a cada corazón donde esta palabra, Señor, se necesite. Sabemos que tu palabra se hace vida y hoy envío tu palabra, Señor, para que germine en los corazones. Hoy ministraré una palabra, Señor, de lo cual tus santos, Señor amado, recibirán alegría, recibirán gozo, recibirán paz y serán bendecidos a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toda gloria y alabanza me pertenece al Señor. Voy a leer a la honra del Padre, del Hijo y en el poder de su Santo Espíritu, el Salmo capítulo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es impresionante que hoy voy a hablarles acerca de la justicia divina en dos ángulos. ¿Y por qué lo voy a hacer hablando en dos ángulos? Recuerde que hay una justicia de Dios y hay una justicia de hombres. Sean hombres o mujeres, ¿verdad? Queremos también impartir justicia de alguna manera. Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Y quisiera leerles un concepto. La palabra justicia es utilizada por el apóstol Pablo en el libro de los Romanos en múltiples ocasiones para referirse a la justicia divina ministrada para la humanidad y para referirse también a la justicia que los hombres y mujeres debemos practicar y enseñarnos también que fuimos justificados por la fe. Entonces, vamos a aprender el concepto de lo que es justicia inicialmente para continuar. Justicia es el principio moral que inclina a juzgar a un hombre, una mujer, o verdad, o una entidad, respetando la verdad y dando a cada uno lo que se merece. Mire qué impresionante que si la justicia de Dios, justicia, juicio, son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro, Dios juzga según verdad. Y yo quiero ministrarle esto porque es poderoso que usted entienda que en la justicia de Dios nosotros hemos sido librados. Entender la importancia de la justicia divina nos ayudará a vivir en paz, a vivir sin pleitos, a vivir en la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. Porque cuando el Señor habla de justicia, está refiriéndose a esa justicia llena de misericordia que practicó con el ser humano en la cruz del Calvario, para que todos vengamos a ser justificados por la fe y tengamos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es a través de su justicia y de su misericordia que nos ha llamado justos y santos, sin merecerlo, sin merecerlo. Romanos capítulo 5 dice, desde el verso 1 al 11, pero vamos a leer el verso 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos leyendo Romanos capítulo 12, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, estimados hermanos, que el Señor en su grande bondad y misericordia nos llamó justos, santos, limpios, sabiendas que nosotros éramos malos, que vinimos a su presencia como trapos de inmundicia y que de verdad que necesitábamos que alguien nos hiciera misericordia para que no fuéramos a ser consumidos, fulminados por tanta maldad. Dice la Biblia que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es como creyentes en Cristo. Me voy a dirigir a usted como creyente en Cristo. Es ser agradecidos con el Señor, porque nosotros somos llamados justos y santos sin merecer, sin haber hecho nada para que ese título, para que ese honor, para que podamos vivir con esa libertad en la justificación que Dios nos hizo. En su justicia, Él pudo habernos puesto, ¿verdad? Dar un martillazo y decir, estos ya están cancelados, fulminados,
Estos ya están separados de mi gloria. Este es mi juicio, separación total. Pero en ese amor nos justificó no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por la pura gracia, nos limpió por su pura misericordia, nos hizo libres de condenación. Mire, por eso es que es lindo entender la palabra que Dios es juez, es rey, es salvador, es legislador, porque esa justicia divina, maravillosa, es la que nos alcanzó como seres humanos. Nos declaró justos y santos por pura gracia y misericordia. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de vivir agradecidos. Fuimos alcanzados por la gracia del Señor. El justo juez nos alcanzó en su gran misericordia, nos lanzó las cuerdas de amor, nos abrazó, nos envolvió en su manto y nos justificó sin merecerlo, no por obras que hubiésemos hecho. Por eso no tenemos que ser vanagloriosos, sino sencillos y humildes, llevando a los demás, ¿verdad?, al entendimiento de la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, enseñándoles que nosotros no merecíamos nada de las cuestiones del reino de Dios, pero que Él en su gracia, dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, estoy enseñándole ese ángulo de la justicia divina, cómo ese justo juez anuló para nosotros o en nosotros el acta de decreto que nos era contraria. Anulando, dice Colosenses 2:14, el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y que lavándola en la cruz. Estábamos llenos de delitos y pecados. No solo éramos muertos en pecado, estábamos llenos de delitos y pecados en la presencia de Dios. Por eso es que la misma carta a los romanos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él en su bondad y misericordia anuló todos los delitos. Por eso tenemos que vivir sirviéndole, adorándole, predicando el Evangelio, clamando al Señor, pidiendo misericordia por las almas perdidas, sirviéndole en todo orden en su casa, fuera de su casa, sirviendo al Señor, porque tenemos que estar agradecidos. Como juez de toda la tierra y de toda la humanidad, cada hombre y mujer, mire qué ángulo es este primer ángulo de la justicia divina. Todo hombre y mujer que viene a su presencia ahora con su corazón arrepentido, él no va a levantar un martillo para decir que está condenado a tantos años de cautividad, de prisión eterna. Él dice, él dice, anulé el acta de los decretos que había contra ustedes. Ya fue anulado, ya fue que lavado en la cruz, en el nombre de Jesús, porque ahí es donde llevamos todos nuestros delitos y pecados. Pero hay algo impresionante, una promesa maravillosa. El verso 15 de Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente nos justificó, no solamente nos santificó, nos dio carta de libertad completa de toda esclavitud del pecado, sino que despojó a los principados y potestades que le hacen guerra a la iglesia, que le hacen guerra al reino de Dios, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos dio sobre ellos, oiga, qué maravilloso, qué poderoso, nos dio sobre ellos poder y autoridad del reino de Dios. Tenemos autoridad entonces sobre todo principado y potestad. Aquellos que vienen a querer despojarnos de la gloria de Dios, aquellos que vienen a querer hacernos la guerra, tenemos poder y autoridad porque el Señor ya los exhibió públicamente en la cruz y nos dio a nosotros el poder y la autoridad. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, dijo estas palabras: toda potestad me ha sido dada en el Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Es necesario que nosotros comprendamos que poder y autoridad nos fue dado después de haber sido justificados por la fe.
¿Cómo sé yo que estoy perdonada de mis pecados y que toda esclavitud de mí salió y fue anulada, y anulados los delitos, aquellos pecados tan oscuros y negros que teníamos en nuestro corazón y que eran llevados como un hedor en la presencia de Dios? Bueno, lo sabemos en esa libertad con la que el Señor nos permite vivir, en ese gozo, en esa libertad de que hay alguien que nos perdonó nuestro pecado, nos limpió de toda maldad y nos hizo justos. Por eso la Escritura dice en los Salmos, que la aman los justos y Jehová les oye, porque Él nos justificó. Entonces, en esa justificación maravillosa, el Señor dice, que es necesario que nosotros lo entendamos ahora para que lo apliquemos a las demás personas. Entendamos que el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice Romanos 14:17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es impresionante que el reino de Dios está en nuestros corazones, el gobierno de Dios en nuestros corazones. Y en nuestros corazones justificados y santificados por su gracia. Y ese reino quiere que nosotros también ministremos justicia. Quisiera decirles esto en este momento, hacer un paréntesis y decirles esto. Si usted ha sido agraviado, si usted ha sido maltratado, si a usted le quitaron algo, si a usted lo despojaron, confíe en la justicia divina, que el otro ángulo de justicia divina juzga según verdad. Entonces, según verdad, nosotros vamos a tener enfrente de nosotros la balanza de Dios y en su tiempo y en su hora, todo Dios lo ordenará y nos hará justicia de aquellos opresores y agresores. No tenga miedo. No busque venganza, no busque con sus propias armas justicia. Busque la justicia divina, que ésta comienza por perdonar nuestros pecados. Esta comienza por justificarnos a través de la fe, siempre a través de la fe en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos para poder entender ese ángulo de la justicia divina, el Señor dice, yo ya hice esto por ustedes, yo ya los salvé, los justifiqué, los limpié por pura gracia, ministré sobre ustedes misericordia, ahora busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Mire qué impresionante. Hay que buscar el reino de Dios y la justicia que está en él, porque estas son verdaderas. ¿Y el reino de Dios qué es, Pastora Carmen? Para resumirlo y decirlo así, como preciso, el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Y si el reino de Dios está en nosotros, nosotros mismos vamos a practicar justicia. A veces no practicamos justicia en las cosas pequeñitas y no digamos en las grandes. Pero el Señor nos manda a ser justos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y sabe qué va a pasar? Que la gente que hace maldad contra nosotros, contra usted, aquellos que le agraviaron, el Señor se encargará utilizando esa justicia tan poderosa, tan verdadera, que es según verdad y no según soborno, según lo que le hayan contado. No, esa justicia es según verdad. Entonces, la gente va haciendo maldad por la vida. Muchos que agravian, muchos que hacen esto contra otros, dicen, eh, ya estuvo, ni piden perdón, ni se humillan. Eh, en la humanidad suya usted quiere hacer justicia, ¿verdad? En la humanidad suya usted quiere hacer un montón de cosas, pero no es así. No, 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 no. Deténgase, deténgase. Siempre hay que esperar en el Señor. Siempre. Mire, número uno, Él nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Si nosotros hicimos algo contra alguien, si hicimos algo que no está bien, delante de sus ojos y anduvimos practicando pecados en los malos caminos en los que anduvimos, Él nos perdonó y nos justificó. Ahora quiere que nosotros hagamos lo mismo, que practiquemos justicia del reino. Y esta comienza con perdonar a los agresores.
Esta comienza con perdonar el error. Esta comienza con abandonar en las manos del Señor aquellos casos en los que usted dice, es que yo sé que fue injusto lo que hicieron contra mi persona. Es que yo sé que esto fue fuerte. Entonces Romanos capítulo 12, verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire qué impresionante. Ah, el Señor tiene cada cosa, tiene cada palabra para alentar nuestros corazones, de manera que podemos vivir confiadamente, podemos eh, clamar al Señor. Él dice, clama a los justos y Jehová les oye y le libra de todas sus angustias y de todos sus temores. Hay que mirar al Señor. Si usted está pasando por alguna situación difícil, bueno, hay cuestiones que ordenar en base a ley, pero si usted quiere hacer cosas por su propia cuenta, por su propia mano, no lo haga. Yo le estoy llamando a su corazón para que confíe plenamente en la justicia divina. El Señor es fiel, el Señor es poderoso, Él siempre está con sus hijos y sus hijas que claman, ¿verdad? Mire lo que dice esta palabra, yo se la quiero regalar a usted. El Señor escucha el clamor suyo, el Señor escucha el clamor del justo. Dice el Salmo 5:12, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Qué le parece? Es impresionante. Tenemos quien nos ayude. Tenemos siempre quien va a salir al paso. Dice que si hay opresión en alguien, dice que si a alguien le hicieron injusticia, si a alguien lo agraviaron, el Señor se levantará por ese gemido. Clamemos por justicia. Clamemos que Él se encargue de aquellas cosas que han hecho que nuestros corazones duelan, que han hecho que nos decaigamos, que han hecho que creamos que no hay respuesta, que no hay solución y que no hay justicia para nosotros. Sí la hay, mis estimados. El Señor es Dios todopoderoso. Él es el Dios que pesa los corazones. Él es el Dios que paga las cosas según verdad. Él es el Señor que un día operará en milagros grandes en favor suyo. No deje de orar, no deje de clamar, porque el Señor escucha su voz. Pídale a Él que le ayude, pídale al Señor de que le haga justicia y Él hará justicia. ¿Sabe cómo lo hará? Lo hará porque en el capítulo 18 de Lucas dice que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, escuche, y no desmayar. Entonces, en la parábola de esa mujer viuda y del juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y los dos vivían en la misma ciudad, la Biblia dice que si ese hombre injusto le hizo justicia a esta mujer solamente porque ella lo importunaba, porque ella lo estaba molestando, porque ella lo tenía fastidiado de tanto ir a pedirle que le hiciera justicia. El Señor dice, si este hombre tan injusto le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más no hará el Señor con aquellos que claman? Con aquellos que le dicen, Señor, tú sabes cómo sucedieron los hechos, tú sabes qué es lo que a mí me sucedió, tú sabes cómo sucedieron las cosas. Y aunque los seres humanos nos justificamos siempre diciendo que nosotros no hemos hecho nada malo, siempre hay que reconocer nosotros en la presencia de Dios lo que hicimos malo, traerlo a arrepentimiento y el Señor nos ayudará de manera sobrenatural, siempre reconociendo nuestras faltas. ¿Verdad? En el caso de los matrimonios, yo aprendí de una muchacha joven hace muchos años. Ella me instruyó a mí en los caminos del Señor. Imagínate, yo era bien joven y ella era joven todavía. Ya ahora es una mujer súper, súper adulta, a quien yo respeto. Y ella un día me enseñó y dijo, para pelear se necesitan dos y siempre va a haber alguien que se va a justificar. Entonces aprende, me dijo, de la palabra
que hay que hacerse cargo de nuestras faltas, que hay que hacerse cargo de nuestros errores. Y el Señor nos va a pesar en balanza y nos va a perdonar nuestras faltas. Pero confiar, abandonarnos en Él, orar de continuo, venir a su presencia reclamando su palabra, ¿verdad? Él irá delante de nosotros, enderezará los lugares torcidos, quebrantará las puertas de bronce y los cerrojos de hierro hará pedazos. Él nos dará a conocer los tesoros escondidos de su reino, los secretos muy guardados, para que sepamos que Él es Jehová nuestro Dios, quien nos puso nombre. Entonces confiamos en la justicia divina. Comencemos por ser agradecidos y compartir con otros, ¿verdad? Que tal vez dicen, pero no, es que lo que yo he hecho no tiene remedio, no tiene perdón de Dios. Decirle que en la justicia divina hay misericordia, hay amor para las almas perdidas y que lo que el Señor anhela es un corazón contrito y humillado, un corazón que venga y reciba la gracia del Señor, esa gracia que nos ha sido encomendada, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. Y yo le dejo esa palabra de Isaías, el Señor es juez. El Señor es legislador, el Señor es salvador, el Señor es rey. Él toma a cargo su causa, Él toma a cargo ese caso suyo. Tiene que clamar al Señor sobre todas las cosas. No hay que correr ni a los ídolos, ni hay que correr inicialmente a la ayuda humana. Hay que correr al Señor. Y cuando hacemos eso, el Señor hará cosas grandes por nosotros. El Señor se glorificará de manera poderosa en sus hijos. El Señor hará que la justicia del justo sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, Él operará en milagros y hará que todo salga bien, porque Él pesa los corazones según verdad. Él pesa los corazones de acuerdo a lo que Él conoce de su mente, de acuerdo a lo que Él conoce de nosotros. Este salmo se lo quiero dejar en su corazón para que ore con Él, para que hable con el Señor. Venid aclamemos alegremente, dice el Salmo 95 a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Usted está esperando justicia divina. Alabe, cante, glorifique al Señor. Luego dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses. Él es el juez de jueces. Él es el rey de reyes y el señor de los señores. A él, a él nadie le ha ganado caso ni juicio. A él nadie lo ha atemorizado. A él no se le ha presentado un caso del que él no pueda con él. Porque Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Por lo tanto, no importa cuál sea su caso, llévelo en la presencia de Dios. No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea el pleito, Él lo defenderá. En este momento quiero bendecir su vida, quiero declarar sobre su vida toda clase de bendición sobre su familia. A la iglesia del Señor sigan adelante. En este tiempo se están levantando demasiadas cosas. Siempre ha habido una guerra contra los santos de Dios y siempre ha habido una guerra contra la iglesia del Señor. Recuerde que la iglesia es del Señor Jesucristo. Él es la piedra angular preciosa. Él es el fundamento, Él es el cimiento estable y contra Él siempre ha habido una guerra de su archienemigo. Pero su palabra dice que Él ya venció todas las cosas en la cruz del Calvario. Hay una batalla en el mundo ahora y vergonzosamente hay una batalla que es entre la misma iglesia, una batalla, Dios santo, acérrima, una batalla del mal de gente que no entiende la obra de Dios, pero aún sobre ello orar es lo que queda, orar, llevar a la presencia de Dios todas estas cosas que en su tiempo y en su hora Él las toma a cargo, Él siempre tiene un minuto, Él siempre tiene un segundo para cada cosa en la tierra. Aprovechemos bien el tiempo, oremos,
adoremos y hagamos las cosas como para el Señor. El Señor está allí atento al clamor del justo. Él no le ha abandonado. Su promesa dice que no nos dejará ni nos desamparará. Por lo tanto, sigan adelante, levántense hombres y mujeres de oración que rodeen la vida de los pastores en las naciones del mundo. Levantémonos, clamemos, esforcémonos por hay que portarse varonilmente, valientemente en todo lugar y hacia adelante, amada iglesia, que no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Él mora en nosotros. Él está allí para escucharnos. Yo siempre quisiera contarles más de alguna vivencia para que ustedes, pues, a la luz de la palabra y de los testimonios reales, ¿verdad? De gente que hemos vivido en la tierra, que son tan preciosos esos testimonios, al hablar de la verdad de Jesús y al testificar de Jesús. Un día yo tenía un llanto muy grande en mi espíritu, me habían hecho unas cirugías mayores y yo sentía una angustia muy grande en mi vida. Atrás de eso, añádale que había sufrido injusticias de parte de personas y entonces yo me sentía totalmente derrotada. Oí una voz que me dijo estas palabras y yo se la traslado a usted. Yo estaba allí y le dije, Padre, ya se la acabóse de mi vida. Yo me siento tan sola, Señor, que no sé más, Señor, a dónde ir. Yo no sé, Padre, qué hacer. Esto es demasiado fuerte. Y hice a mover mi boca con palabras que provocaron la gloria y la presencia del Señor. Lo hice en mi ligereza. Le dije, yo siento que tú ya no estás conmigo. Yo siento una soledad profunda, siento que no voy a salir adelante con este dolor. Y la voz del Señor audible me contestó con estas palabras. No temas, no temas, amada mía, no temas, porque mientras tú estás en este proceso, yo te voy cargando. Y eso es lo que sucede, me dijo, hija, amada mía, me dijo la voz. Esto es lo que sucede con muchos en el mundo, que creen que los abandoné, que creen que yo los dejé, que están en el desierto y que están solos. Hija, yo les he dado poder, pero les di una promesa que no deben olvidar, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esos días que le cuento, a mí me sacaban en una silla de ruedas de la habitación a la sala de la casa para que me diera un poco de luz y aire. Eran días dolorosos. Cuando yo oí esa palabra, me reanimé tan poderosamente que a pesar de que yo no podía caminar por mi condición, yo estaba confiada de que iba a salir adelante con mi familia. ¿Y sabes qué? Salí adelante con mi familia. Pude llevarlos hacia adelante, pude ver la gloria del Señor. Por eso le digo, no tema ni desmaye. Vamos, ánimo, que no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él te abraza, Él te da gozo, Él te da paz, te da el gozo y la paz que el mundo no puede dar y tú lo sabes. Así que muchas bendiciones para todos, cuídense mucho, regáleme un like, ayúdeme a compartir la palabra y así usted me va a estar ayudando a llevar este mensaje a las naciones del mundo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Dios les bendiga más.